Hola, buenas. Tenemos aquí en la pizarra el ejercicio 1 de la hoja 4 de sistemas de control para la asignatura Tecnología Industrial, ¿vale? Básicamente lo que nos vamos a encontrar aquí es el sistema de control de temperatura de un determinado recinto. Entonces, en el sistema de control se necesitan básicamente los siguientes componentes. Un sensor que mida o que convierta la temperatura que está detectando en una magnitud eléctrica, normalmente en un voltaje. En este ejemplo nos dicen que el voltaje que da el sensor es 1 más 0,1 multiplicado por la temperatura. Y luego necesitamos un actuador que sea capaz de proporcionar más temperatura, es decir, de calefactar el recinto a medida que esa temperatura pueda fluctuar. De tal manera que el calefactor va a producir una temperatura que es 5 veces proporcional a la señal X. La señal X es la magnitud, es un voltaje, ¿vale? Puesto que este sistema de control se supone que es, en este caso, eléctrico-electrónico, ¿vale? Bien, repito, estos son para este caso. Este sensor funciona así, este calefactor funciona así. Vale, entonces, fijaros, lo que me preguntan en el apartado A es que calcule el valor de la señal de entrada del sistema. Si es un sistema eléctrico, pues hemos dicho que la señal de entrada será un voltaje, cuando la temperatura es de 20 grados. Entonces, lo que vamos a hacer, en función del valor de la T, vamos a obtener cuál es el valor del sensor y cuál es el valor del calefactor. Y vamos a ir colocando esos valores en las respectivas flechas a medida que se van modificando por estos bloques de aquí. Estos bloques que aparecen aquí con un número son amplificadores, cuya ganancia o cuyo valor es el que viene dentro de la caja. Y luego aparte tenemos comparadores. Bien, entonces fijaros, para 20 grados, si T es igual a 20 grados y sustituyo en la expresión del sensor, yo tendría aquí que la V del sensor para 20 grados sería 1 más 0,1 por 20. Si hago las cuentas, sería pues 1 más 2, es decir, 3 voltios. 3 voltios es el voltaje del sensor, ¿vale? Bien, por otra parte, la señal eléctrica de voltaje que llega al calefactor, la X, la puedo obtener despejando X como T partido de 5, es decir, la temperatura en este caso, que es 20 entre 5. 20 entre 5 igual a 4, ¿vale? Igual a 4 voltios. Luego yo ya sé que para 20 grados centígrados, la temperatura de 20 grados centígrados, el sensor genera 3 voltios y la señal que le llega al calefactor son 4 voltios. Entonces yo voy rellenando esos valores en las distintas flechas. Entonces hemos dicho X4, ¿vale? Aquí voy a poner X igual a 4. Vale. En la V del sensor, que es esta flecha, hemos dicho que son 3 voltios. Fijaros, si en el bloque, si a la entrada de este bloque que tiene ganancia 2 tengo 3 voltios, es decir, si la entrada vale 3 voltios, si yo multiplico la entrada por el valor de la ganancia, me da que aquí tengo 6 voltios. Bien, esa señal de 6 voltios, fijaros, llega a dos sitios. Llega al comparador restándose y a este bloque de ganancia 1. Como la ganancia es 1, quiere decirse que en la salida de este bloque tendré 6 por 1, 6 voltios de aquí. Bien. Por otra parte, fijaros, si yo tengo a la salida del bloque de ganancia 4, tengo un 4, es decir, si la salida, porque la flecha sale del bloque es 4, ¿qué tenía que tener yo en la entrada para que al multiplicar por 4 me dé 4? Pues lógicamente tendría que tener aquí un voltio. Fijaros, si yo multiplico un voltio por 4, me da 4 voltios, que es esta señal de aquí. Vale, entonces fijaros ahora en el comparador. Este comparador resta a la señal que viene por aquí arriba, se le resta la que viene, los 6 voltios que viene por aquí. Luego, fijaros eso, si no queremos hacerlo de cabeza, que es fácil en este caso, pero si no queremos hacerlo de cabeza, yo sé que aquí, ¿qué va a pasar aquí? Pues aquí va a pasar que
la señal que tengo aquí, la puedo llamar como me dé la gana, si queréis, I menos 6 me tiene que dar 1 voltio. Luego, si I menos 6 tiene que dar 1 voltio, quiere decir esto que la I vale 7 voltios. ¿Vale? Y ahora, por otra parte, si analizamos el primer comparador, este de aquí, fijaros lo que pasa en ese comparador. En ese comparador ocurre... ¿Qué ocurre? Pues ocurre que a la señal de entrada E, si yo le resto 6 voltios que vienen por abajo, me va a dar la señal I, pero la señal I hemos dicho que vale 7. Luego, si yo despejo la E, me queda 13 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a preguntarme las dudas que queráis y ahora veríamos el apartado B.